Bueno, muy buenos días. Primero, un agradecimiento a las personas que hicieron posible este acto, que me parece que es fundamental y que deberíamos celebrarlo de todas maneras. Creo que no lo hacemos como deberíamos. Entonces, le agradezco particularmente al Colegio de Abogados, a los miembros de la comisión que impulsa o que revisa o que analiza la Asamblea Constituyente, en particular a don Alex Solís, que lo coordina, y al resto de sus miembros. Me vine para acá por una razón muy particular. Doña Ruth nos está jalando mucho ¿cómo se llama?, el aire con el tiempo, y yo creo que yo voy a durar un poquito más que los compañeros. Y esto porque he querido contextualizar mi exposición desde un ángulo histórico que para efectos del Poder Judicial me parece que es trascendental. Antes de iniciar, en todo caso, me parece excelente que estén aquí los estudiantes y estudiantas de secundaria que nos estén acompañando. Los veo mucho revisando sus teléfonos celulares y es parte de lo que yo creo que nosotros deberíamos de tener en consideración precisamente cuando hablamos de temas tan importantes como estos. Eso refleja una realidad distinta de la que ordinariamente tenemos y que probablemente a la que necesariamente tendremos que adaptarnos de alguna forma. Hay un tema que no voy a tocar, desgraciadamente, básicamente me voy a enfocar en tres que considero primordiales, pero hay un tema que no tocaré y que tiene que ver con eso. Por ejemplo, en la era de la inteligencia artificial, pensar en algunas posibilidades de decisiones judiciales a través de esa mecánica, de esa herramienta. Esto nos puede parar el pelo, podemos pensar muchas cosas sobre el tema, pero está muy cerca, incluso en este país de alguna forma, y son temas que deberíamos analizar desde la ley fundamental. Bien, parece ser que la sociedad costarricense logra visualizar acertadamente el principio de separación de poderes y el sistema democrático y sus ventajas. Lo formaliza en sus constituciones, incluida la actual, y lo incorpora en su cultura cívica. Desde la promulgación de la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica en 1825, se estableció como modelo de Estado la separación de poderes y desde octubre de 1826 se instala la Corte Superior de Justicia, el órgano de gobierno y funcional de la rama judicial del poder. Ya desde 1844 se lo denomina Corte Suprema de Justicia y desde esa época ha variado en número de magistrados, forma de nombramientos por elección popular, por el presidente, por la misma Corte o finalmente por el Congreso, aunque reconociendo por lo general de manera expresa, incluso desde 1851, la necesidad de integrarla por jurisconsultos. Y quiero llamar la atención en ese tema. En 1869 y 1871 sufrió algunas variaciones, pero siempre fomentando la separación de poderes como basamento clave de nuestra forma de Estado. El Poder Judicial es concebido entonces dentro de esa arquitectura política institucional, por lo que se ve impregnado del acontecer histórico y de toda la fortaleza dogmática de los principios aludidos. Diría que en una dinámica creciente, dinámica que considero amenazada de alguna forma en los últimos años. Según un estudio realizado por Carlos Cascante Segura 2014, denominado Estudio Histórico del Poder Judicial en el marco del proceso de democratización de Costa Rica 1900-1990, la independencia judicial fue adquiriendo su forma actual a partir de los años 30 del siglo XX, con la promulgación de la Ley Orgánica de 1937. No obstante, ya se había definido el principio de independencia judicial desde la Ley Orgánica de Tribunales de 1887, aunque se fortalece con esta Ley Orgánica del 37. La Constitución del 49 asume esas reformas y constitucionaliza la estructura e identidad que hoy le conocemos al Poder Judicial. Además, fortalece la independencia al pasar los periodos de nombramiento de 4 años
a 8 años con reelección automática. Aunque no se puede afirmar que la autonomía es absoluta, en el primer informe del Estado de la Justicia se afirma que existió un crecimiento importante de funcionarios cada vez más judiciales y menos políticos, pasando incluso de una alta cantidad de magistrados políticos a magistrados judiciales, en alusión al periodo estudiado por Cascante. En los últimos 29 años se han experimentado más cambios que han incidido en la conformación de la Corte Suprema de Justicia y diría en el principio de independencia judicial, evidentemente sin la ya inevitable injerencia política que conocemos. A partir de la reforma del 2003, se introdujo un mecanismo de elección reforzado, por lo que se requiere de 38 votos para el nombramiento de magistrados, lo que era un hecho desde 1989 con el nombramiento de las magistraturas de la Sala Constitucional. Desde 1990 se conformó la Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, todos factores que aunado al multipartidismo han incidido en mayores dificultades para lograr consensos, con lo que los nombramientos incluso se han retrasado. No obstante, el mismo informe del Estado de la Justicia reconoce que la conformación de dicha comisión ha venido a darle mayor transparencia a los procesos de elección de magistrados y con ello sirve como ventana para una mayor participación de juristas en los concursos y nos permite a todos visualizar mejor lo que está aconteciendo. Asimismo, sostiene que se mantiene la práctica del cabildeo y las modificaciones metodológicas en los distintos procesos de elección. No pueden dejarse de reconocer otros hitos que lograron en alguna medida una mayor autonomía del Poder Judicial respecto de épocas pasadas, como la instauración temprana de una carrera judicial que vino a concretarse en 1993 con la Ley de Carrera Judicial y el manejo de recursos financieros propios que encontró con la reforma constitucional de 1957. No hay duda que esta dinámica histórica ha fortalecido la idea de la incidencia del Poder Judicial como eje fundamental de nuestra democracia. Es a partir de los principios que ahí se fueron fortaleciendo que el Poder Judicial ha logrado en buena medida servir como un contrapoder y un garante de los derechos de las personas y del acceso a la justicia en general. Esa robustez no lo habría sido sin la autonomía del Poder Judicial y la independencia de las personas juzgadoras. En esos términos, y ya que se nos pide hacer un juicio de valor sobre fortalezas y debilidades, no cabe duda que los principios de separación de poderes y de independencia judicial son fortalezas para el sistema democrático y para el ejercicio de las funciones a cargo de este poder de la República. Sin avanzar más, para valorar luego de debilidades, hago aquí un énfasis de algo que ya se dijo, pero creo que requiere un renglón separado. En una república, en un Estado constitucional y democrático como el nuestro, y desde lo que esto implica, el Poder Judicial no puede ser un poder subordinado. Para cumplir con las funciones asignadas en la arquitectura definida, y estoy hablando de esa arquitectura definida, eso es lo que menos puede ser el Poder Judicial. Según indiqué, es un contrapoder, necesario por la multiplicidad de razones de la dinámica propia de todos nosotros, personas con intereses contrapuestos y justificaciones de vida de toda índole. Si no lo entendemos así, será muy difícil progresar en la vía institucional hasta ahora escogida. Hagamos referencias a algunas debilidades relacionadas también con la independencia judicial. Si procuramos una mayor concreción de lo que implica la independencia judicial, es preciso considerar varios aspectos que desde mi punto de vista constituyen ejes fundamentales y que tal como están concebidos en la Constitución no necesariamente representan fortalezas. El mismo nombramiento de magistrados es uno. El constituyente del 49 incluso procuró nombramientos vitalicios. La función jurisdiccional que se espera de los jueces,
que revisan en última instancia las decisiones de las distintas materias y de los temas constitucionales que se valoran en la Sala Constitucional, deben ser abordados particularmente desde la técnica de cada una de esas materias. De otra forma, ¿para qué Poder Judicial? ¿Para qué un contrapoder? La idea es hacer valoraciones jurídicas constitucionales desde la Constitución y las leyes que otorgan en alguna medida parámetros objetivos. El derecho es una ciencia social con toda la porosidad que ello encierra, pero al fin y al cabo una técnica. Si no existieran parámetros objetivos, las decisiones podrían ser políticas o de oportunidad o según la experiencia propia de cada quien. No caigo en la ingenuidad de desconocer que en cada persona juzgadora hay toda una experiencia que lo define, pero reconozco la esencialidad del derecho para decidir los temas comunes y no tan comunes de una sociedad, más aún cuando se suscitan conflictos entre sus distintos actores. Si ese es el propósito, la técnica en este oficio es esencial, técnica que se llena con atestados académicos, con experiencia en el ejercicio del oficio o de otros oficios asociados, además de las fortalezas éticas que se esperan del cargo. En este sentido, los pocos requisitos que se piden en la normativa constitucional no dejan de ser una debilidad, incluso la edad mínima requerida. Con esos parámetros, las reglas del juego para la escogencia de estos altos cargos quedan bajo un amplio margen discrecional, con todo lo negativo que ello conlleva. Mucha discusión se ha generado alrededor, por ejemplo, de las variantes que se han formulado en los concursos desde la creación de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos de la Asamblea Legislativa. Pretendo, a pesar de ser parte del gremio, hacer estas valoraciones desde mi formación, desde mi experiencia y desde lo que logro entender del sistema político institucional que nos rige. Por ello entiendo al constituyente Baurit cuando defendía el nombramiento o los nombramientos vitalicios. En términos generales, por supuesto, hay excepciones. Entre mayor experiencia en el ejercicio de este noble oficio, mejor comprensión de la dinámica del derecho y de su aplicación al caso concreto. Por ello, entiendo como una debilidad todo lo que de alguna forma incida negativamente en la calidad académica y en experiencia del oficio. Todos hemos dicho que no hay sistema perfecto. Por ello, a pesar de los límites esenciales de la condición humana, el más próximo para el mejor ejercicio de la actividad jurisdiccional, desde mi punto de vista humilde, es el vitalicio. Envejecemos y con ello se afectan nuestras capacidades. El ejercicio del poder no puede concebirse sin la necesaria rendición de cuentas y la evaluación del desempeño. El tiempo juega en contra y no es posible hacer lo que se espera de una actividad tan delicada como la de juzgar si no se cuenta con el tiempo adecuado. Estas son debilidades que tiene un planteamiento como el de nombramiento vitalicio. Si el sistema, tal y como está concebido en la actualidad, no cambiara en los demás. Además de la reelección automática, que en los términos en que está concebida en la Constitución actual no representa del todo una gran debilidad, salvo si se utiliza para cuestionar al candidato o candidata por sus fallos jurisdiccionales, considero que sí hay una gran debilidad en el importante cúmulo de competencias que la Constitución ha cargado a las señoras y señores magistrados, además de la falta de determinación precisa de algún sistema de gobierno que permita alinear las políticas institucionales y hacerlas sostenibles en el tiempo. En este tema, la Constitución carga en la Corte Suprema de Justicia la actividad administrativa como órgano jerárquico del Poder Judicial. Somos jueces y administradores. Sin embargo, nuestro perfil profesional, salvo algunas excepciones por experiencias particulares y circunstanciales, nos caracteriza por ser expertos en derecho. Decidir temas administrativos entre 22 abogados no es sencillo, más partiendo del principio de legalidad del que hablaba don Marvin. No es posible desentenderse de nuestro enfoque profesional. Somos abogados,
jueces, exprocuradores, exlitigantes, defensores y algunos pocos iniciados en las lides de la administración en gestión de los recursos por circunstancias. Además, somos 22, insisto, abogados. No es que del todo dejemos de tener un bagaje de conocimientos importantes para la definición de políticas de un poder judicial, pero para la gestión ordinaria, difícilmente. En todo caso, no tenemos la visión que tiene quien ha sido preparado para gestionar recursos. La administración del Poder Judicial nos resta tiempo para el ejercicio de la función jurisdiccional y nuestro perfil profesional no es el indicado para cumplirla de la mejor manera. Esto es una gran debilidad. Es probable que por esa debilidad profesional se nos dificulte diferenciar entre actividades de gobierno esenciales para la institución y actividades de gestión, de administración. Considero que en tanto conocedores de nuestro oficio y por razón de las funciones del Poder Judicial, sí podríamos ser muy útiles para definir políticas de gobierno judicial, pero solo en su definición y si se quiere para valorar su ejecución, no más. Nos cuesta deslindar lo que corresponde al gobierno judicial de lo que es gestión. Ordinariamente nos convertimos en ejecutores de esas políticas y a partir de ahí surgen otras debilidades. A pesar que desde el año 2000 venimos definiendo derroteros con metodologías de gestión como los planes operativos o estratégicos, creo que a los compañeros administrativos les resulta realmente difícil lograr mantenernos bajo los parámetros ahí definidos. Con muy buena voluntad creamos comisiones para temas muy diversos que pueden o no asociarse con las políticas estratégicas definidas. Pero, además, es frecuente que estas comisiones se gestionen según el leal saber y entender del magistrado o magistrada coordinador. En esas condiciones, la gestión se dispersa, con lo que se dificulta concentrar la gestión de los recursos en la línea política previamente trazada o estratégica previamente trazada. También, con muy buena voluntad, es frecuente que conozcamos en sesiones de corte informes de gestión de distintas instancias administrativas. Con frecuencia estos tienden a ser informes cuantitativos, pero con pocos insumos cualitativos. Es así que, también con alguna frecuencia, en el órgano de gobierno no se logra visualizar lo esencial para el adecuado seguimiento de las políticas definidas. En el año 1993, se creó el Consejo Superior del Poder Judicial para desligar de la Corte Suprema de muchas de las competencias administrativas que ejercía. Sin embargo, las comisiones han creado una especie de organización paralela que dificulta alinear la gestión en toda la institución. Por otro lado, la Corte Suprema puede abocar algunas decisiones que en principio le corresponden al Consejo Superior, lo que nuevamente dificulta ese alineamiento. Desde mi punto de vista, esta falta de diferenciación entre la gestión y gobierno es una de las mayores debilidades del Poder Judicial, lo que una norma constitucional podría resolver con el reconocimiento del Consejo Superior y de sus competencias administrativas operativas, también determinando una conformación de sus miembros por perfiles más acordes con las funciones que ejerce. La confluencia en los magistrados, ¿cómo vamos? 1 minuto. Veremos qué hacemos en 1 minuto. La confluencia en los magistrados de las funciones jurisdiccional y administrativa, desde mi punto de vista, además debilita la independencia interna de la actividad de las personas jugadoras, de la actividad jurisdiccional. Los magistrados y magistradas nombramos jueces y aplicamos régimen disciplinario y además resolvemos en última instancia los asuntos judiciales propios de nuestras competencias jurisdiccionales. Esta es otra importante debilidad que se solventaría con propuestas de reforma constitucional que separen de las competencias de Corte la microadministración de la institución. Otro tema de interés es el de la administración de los propios recursos, y con esto termino para no extenderlo a otros temitas que tenía ahí subrayados. Advierto que daré una perspectiva muy personal y desde mi desconocimiento sobre el tema.
La reforma del 57 del siglo XX, que establece un porcentaje del 6% de los ingresos ordinarios calculados para el año económico, y la posición de la Sala Constitucional que tiende a resguardar las políticas de empleo definidas por Corte a partir de la normativa especial correspondiente, constituyen, desde mi parecer, una fortaleza que garantiza el principio de independencia judicial. No obstante, el crecimiento del Poder Judicial en las últimas décadas, con la incorporación del OIJ, la defensa pública, el programa de víctimas y testigos, el Ministerio Público, casi todas alrededor de los 70, además de muchas otras competencias y cambios normativos que han incidido en la forma de proceder de tribunales, hacen que el porcentaje constitucional resulte insuficiente. En la actualidad, el presupuesto ronda el 9% de la institución. Según el artículo 177 constitucional, en una situación así, donde el porcentaje resulta insuficiente para financiar la institución, las discrepancias entre el jerarca con competencia para definir el presupuesto y el Poder Judicial, quien la resuelve es el Presidente de la República. Entiendo que el Estado es uno y en la necesidad de contar con un principio de unidad presupuestaria. Desde esa perspectiva y desde una lógica económica básica, alguien finalmente tiene que definir las prioridades en el uso de los recursos limitados. Sin embargo, con toda humildad considero que las limitaciones del Poder Judicial para posicionar sus políticas de gasto e inversión debilitan su independencia. Diría, es un poder débil frente a los otros poderes. Cierro no solamente agradeciéndole a don Alex por la invitación, sino por su propuesta. En ella, por ejemplo, se concibe un sistema de control en donde salen, según me parece entender, varios de los órganos que están incluidos ahorita en el Poder Judicial, como el Ministerio Público, la Defensa, etcétera, y se ampara en ese sistema de control y deja íntegro el 6% para la actividad jurisdiccional, lo que me parecería magnífico. Muy bien, con esto no los canso más. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes ya.